Saludos y bendiciones, estimados hermanos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy le doy gracias a nuestro Padre Celestial por concedernos la oportunidad de estar reunidos, estar juntos, estar en armonía. Y en especial por darme una nueva oportunidad de traerles un nuevo tema, el cual quiero compartirles ahora mismo en pantalla el documento para que veamos el título, que es el Ministerio de la Asamblea. Vamos a hablar un poco hoy acerca del ministerio de la Asamblea y el fundamento bíblico que le vamos a dar a este tema en el día de hoy. Se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Tomado de la versión israelita nazarena, dice de la manera siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pasamos seguidamente a la introducción de este tema con el subtítulo ¿Quién es la asamblea? Vamos a comenzar por definir bien el concepto de la asamblea. Esto que más comúnmente, más popularmente es conocido en el mundo, y en especial en el mundo cristiano, como la iglesia. Quizás esto sea un tema que para ustedes que están aquí reunidos conmigo es muy bien conocido, pero como además esta grabación la va a estar viendo otra gente a través de mis canales, por las redes sociales, entonces es importante definir quién es la asamblea, o lo que sería para los cristianos, quién es la iglesia. Con la llegada al pie del monte Sinai, mejor conocido como Sinaí, los israelitas vinieron a ser, de hecho, conformados como la asamblea de Yahweh. Esto sucedió por el hecho de haber sido formalmente constituidos como nación santa, la nación del pacto, depositaria de las promesas dadas a Abraham al recibir las palabras de Yahweh por el medio de Moshe y comprometerse a cumplir todo lo que Yahweh había ordenado. Todo esto que acabo de decir lo podemos encontrar registrado en el libro de Éxodo, el capítulo 19, entre los versículos 1 y 8, toda esa narración de esa historia de cómo se constituyó una alianza entre Yahweh y el pueblo de Israel para que estos vinieran a ser entonces constituidos como una nación, no cualquier nación, sino la nación grande prometida a Abraham, y esta sería la nación del pacto, lo cual se traduce también como la asamblea de Yahweh. Entonces vino a ser Israel la asamblea de Yahweh, si lo tomaríamos o si lo tomamos desde el griego sería la iglesia de Yahweh. Seguidamente vamos a ver la etimología de la palabra asamblea, a ver cómo lo definen las Sagradas Escrituras. La palabra asamblea o congregación en hebreo es principalmente kahal, de donde viene también otra palabra muy conocida que es la palabra keilah, y que en griego es equivalente la palabra eclesía, que es de donde se origina la palabra iglesia en español. O sea que la palabra iglesia viene siendo como una transliteración de la palabra eclesía del griego. Esta palabra griega eclesía también tiene implícito un significado de llamado o invitación a salir fuera. De hecho, si usted escucha a los teólogos o maestros en la cristiandad, van a decir que la palabra iglesia significa llamados a salir de, o llamados a salir fuera. Y ellos, claro, le dan un significado, una adaptación espiritualizada al concepto, pero el significado de esta palabra eclesía tiene implícito un concepto de llamar o invitar a salir fuera. Y esto ocurrió realmente así para con el pueblo de Israel, que se constituyó como asamblea al ser llamados a salir del campamento para encontrarse con Yahweh al pie del monte Sinai. Entonces, en el libro de Éxodo 19:17 dice que Moshe dirigió al pueblo fuera del campamento hacia Elohim y ellos se detuvieron al pie del monte. Allí se cumple este concepto de llamados a salir fuera. Aquí podemos ver ese concepto de iglesia en las escrituras hebreas, más conocidas por los cristianos como Antiguo Testamento. Y esto es extraño al entendimiento de la cristiandad, que piensa que la institución llamada iglesia se origina en lo que se conoce dentro del cristianismo como el Nuevo Testamento, que son las escrituras nazarenas, las escrituras apostólicas. En la versión griega de la Septuaginta también se puede encontrar
se pueden encontrar allí ejemplos de la equivalencia del término kahal, hebreo, con el término griego eclesía. También hay otro término hebreo, estimados hermanos, que se traduce al español como asamblea y que tiene mucho más que ver con el tema central de nuestro estudio de hoy. Me estoy refiriendo al término o a la palabra edá. Edá se encuentra en el diccionario Strong con el código H5712 y dice así: femenino. Es una palabra femenina, un término femenino que viene de otro término que se encuentra en el diccionario Strong con el código H5707 y en sentido original de encuentro, asamblea programada. Así que esta palabra también se traduce o se puede traducir dentro de sus significados como asamblea. Pero sobre este término volveremos a considerar más adelante, que nos interesa ahondar en esto. Ahora, ya entendiendo que la asamblea de Israel es la asamblea de Yahweh originalmente, esa asamblea que se constituyó al pie del monte Sinai, esa asamblea que era un grupo de personas que salieron de Egipto y que ahora se organiza al pie del monte Sinai para constituirse en nación, para establecer una alianza con ellos, el Padre Celestial, toma forma y formalmente, valga la redundancia, se constituye como la asamblea. Entonces, ya sabiendo que originalmente eso es la asamblea, lo que hoy llaman la iglesia, es importante entonces recordar que dentro de los sabios propósitos de Elohim, solo un remanente se mantuvo de dicha asamblea. Y por lo tanto, aunque todo un pueblo fue elegido como la nación del pacto con Yahweh, en realidad solo el remanente fiel lo representa legítimamente en la actualidad. El remanente de Israel registrado en las escrituras hebreas era el resto del pueblo elegido de Yahweh que en generaciones sucesivas lo representaba legítimamente, siendo el heredero exclusivo de las sagradas promesas, los privilegios y las responsabilidades del pacto originalmente hecho con Abraham y confirmado en el Sinai. De la misma forma, en el nuevo pacto, Yahweh mantiene relación con el remanente. Pablo, por ejemplo, relaciona el remanente de los días de Eliyahu con el remanente del nuevo pacto. Romanos 11:5 dice: así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente escogido por un favor. El remanente entonces se mantuvo vivo históricamente, conformado por los israelitas fieles a Yahweh de cada generación, y con la venida de Yahoshua y su llamado al arrepentimiento mediante la buena noticia, el evangelio del reino, solo los que atendieron a su llamamiento, al llamamiento de Yahoshua, vinieron a constituirse legítimamente como el remanente de Israel. Esto debe entenderse entonces como los apóstoles y todos los que hemos creído subsecuentemente por la palabra de ellos. Allí está la raíz de la asamblea antigua original y el complemento que viene a nutrir, que viene a conformar, a unirse con esa raíz de esa asamblea a través del remanente. Todo el que se une a este remanente viene a formar parte entonces de la asamblea de Yahweh, o lo que también sería la iglesia. Vamos a ver ahora a continuación el propósito de la asamblea. ¿Para qué fue creada? ¿Para qué fue conformada? Habiendo dejado bien fundamentado el concepto de la asamblea, ¿quién es? Vamos a considerar ahora cuál es el cual Yahweh, el llamamiento de, en Génesis 2 y 3, dice la escritura: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga, y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Luego en Génesis 17:4 dice: en cuanto a mí, esta es mi alianza contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones, lo cual nos permite ver estos textos bíblicos que en el llamamiento de Abraham, entonces este llamamiento nos muestra eso. Yahweh tenía un propósito con las naciones, quiere decir que el propósito de Yahweh es con todos, con el mundo entero, y también con una nación grande que promete a que Yahoshua el Mesías es
el vástago de Abraham Avinu, la descendencia de Abraham. Entonces vamos a ver lo que la Escritura nos dice con relación a el cuerpo del Mesías. Esto vendría siendo el cuerpo místico, el cuerpo espiritual del Mesías. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27, Pablo nos dice: ahora bien, ustedes, hablándole a las asambleas, son el cuerpo del Mesías y miembros suyos individualmente. Entonces dice que la comunidad de creyentes vienen a conformarse espiritualmente como cuerpo del Mesías. Entonces la asamblea representa a Yahoshua, el Mesías, simbólicamente es su cuerpo en la tierra, por lo cual es responsable de hacer su obra y cumplir así el propósito del Padre Eterno. Es importante entonces saber que la asamblea tiene la gran responsabilidad de representar físicamente, de hacer visible y proyectar la imagen de Yahoshua, el Mesías, en este mundo, en esta tierra, como si fuera el mismo que estuviera aquí visiblemente. Hay una canción por allí muy antigua que escuchaba cuando estaba en las tiendas cristianas que dice: somos sus manos, somos sus pies, somos su pueblo. Nosotros entonces, como cuerpo del Mesías, tenemos esa responsabilidad de hacer la obra para que el propósito del Padre se cumpla. La obra que estaría haciendo Yahoshua si estuviera aquí visiblemente, físicamente visible para la humanidad. Entonces, gran responsabilidad que tiene la asamblea en este concepto cuerpo del Mesías. Ahora fíjense, de Yahoshua se profetizó lo siguiente. Tantas cosas que se profetizó de Yahoshua, pero vamos a tomar estas dos cosas acá, o estos dos textos, mejor dicho, acá, donde dice en Isaías 49:6, porque él dijo: poca cosa es que tú seas mi siervo, para lo cual levanto a las tribus de Jacob y restauro a los sobrevivientes de Israel. Te pondré también como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los extremos de la tierra. También Lucas 2:32 dice, nos narra allí la historia de un varón judío temeroso de Yahweh, que dice la escritura que el espíritu de Yahweh estaba sobre él, y cuando llevaron a Yahoshua, el niño, a hacer su ritual de circuncisión, pues Shimón profetizó sobre él y dijo, entre otras cosas, que Yahoshua sería luz para revelación de las naciones y gloria de su pueblo Israel. Entonces, de Yahoshua se dijo algo importantísimo, que sería luz para las naciones. Primero, luz para las naciones, y que esa luz sería con el propósito de la salvación, para que la salvación de Yahweh, fíjense que el versículo 6 del capítulo 49 de Isaías dice, mi salvación, hablando de Yahweh. Y aquí haciendo un paréntesis, recuerdo entonces lo que he dicho en otras oportunidades, de quién es el Salvador. El Salvador, el Padre, dice mi salvación, y está hablando de el agente de la salvación, el instrumento de la salvación que el Padre Salvador escogió para que esta salvación llegara hasta los extremos de la tierra. Entonces Yahweh el Salvador, a través de su hijo Yahoshua. Y de Yahoshua se dijo que él sería luz para revelación a las naciones. Entonces, de nuevo el concepto de naciones y la nación grande. Luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel, que es la nación grande. Entonces, la asamblea debe ser luz para las naciones, siendo que es el cuerpo espiritual, el que representa físicamente a Yahoshua en esta tierra, debe cumplir ese rol de ser luz para las naciones y así proyectar la imagen y hacer la obra del maestro entre los hijos de los hombres. Ahora bien, ¿cómo puede la asamblea ser luz? Lucas 1:77 dice, para darle a su pueblo conocimiento de salvación en el perdón de sus pecados. Para darle a su pueblo conocimiento de salvación en el perdón de sus pecados. Fíjense que subrayé conocimiento de salvación. Entonces aquí luz se puede interpretar como conocimiento. Y este conocimiento es para salvación, porque se trata de
hacer ver que hay perdón de pecados en Yahoshua para que haya o sea efectiva la salvación, que consiste en la redención, consiste en la inmortalidad, en la reversión de la muerte, que fue lo que entró por causa del pecado. Luego, primera de Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 4 dice: quien quiere, hablando del Padre, que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Yahweh quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo es que el culto va a llegar a los hombres? Pues a través del ministerio o el servicio, obra que debe hacer la asamblea como representante visible de Yahoshua entre los hijos de los hombres. Y este conocimiento es para salvación, pero también además es el conocimiento de la verdad. La asamblea tiene que dar a conocer la verdad. Seguidamente vamos entonces en este punto a retomar el concepto hebreo edad, sobre el cual dije que tenía más relación con el tema central de lo que quiero traerles hoy o hablarles hoy, de esto que estamos hablando. Entonces, edad se encuentra en el diccionario Strong bajo el código H5712 y nos dice que es una palabra femenina, un término femenino que viene de otro término que se encuentra con el H5707, que en sentido original esta palabra se puede traducir como una asamblea, entre otros, ¿no?, que vemos allí en pantalla. Y este término se traduce al español entre otras palabras como congregación. Viene de otro término hebreo que es ed. Este término acá, H5707, el que está bajo ese código, es el término ed, que significa testigo. Aquí también lo tenemos desde el diccionario Strong. Ed significa básicamente testigo, testimonio. Un testigo, lógicamente, presenta un testimonio, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver un concepto de asamblea íntimamente relacionado con el hecho de dar testimonio o ser testigos de la revelación del Padre. De esta principal manera es que la asamblea puede y debe ser luz para las naciones, dando testimonio, proclamando, pregonando, predicando, anunciando el testimonio de la verdad, el testimonio de la salvación, para hacer luz a las naciones. Estimados hermanos, fíjense, quizás pueda haber algún miembro de la asamblea que piense que esta es una responsabilidad de los que ejercen oficios ministeriales. ¿Sí? Quizás haya alguna persona, algún hermano, alguna hermana dentro de la asamblea, estoy hablando en términos generales, que piense que eso es obligación de los que ejercemos alguna función ministerial, un oficio ministerial. Pero en realidad el oficio ministerial es otra cosa. Los ministros, estimados hermanos, o lo que realmente debe decirse es servidores, porque la palabra ministro ha sido desvirtuada lamentablemente dentro de la religión institucionalizada, dándole un rango de autoridad o alguna cosa extraña o jerárquica que es extraña a las escrituras. Y aquí lo que se está hablando de servidores. Cuando hablamos de ministros debemos depurar. Tampoco es que vamos a dejar de utilizar la palabra ministro porque se la vamos a entregar a la religión institucionalizada como si fuera propiedad de ella. Yo me niego a entregarle a quienes no son propietarios de las cosas. Entonces, la palabra ministro lo que significa es servidor. Entonces, los ministros son personas que han recibido un don particular para ejercer en la obra del ministerio. Forma parte de toda la obra del ministerio, pero en este caso estas son personas que han recibido una responsabilidad adicional. Se le ha entregado un talento, un don particular para ejercer dentro de la asamblea y dentro del ministerio de la asamblea. Eso se encuentra especificado en Efesios capítulo 4, versículos 11. Ahí Pablo nos habla de los conocidos como dones ministeriales.
Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos enviados, a otros profetas y a otros proclamadores de la buena noticia y a otros pastores y maestros. Estos, estimados hermanos, tienen una responsabilidad adicional en la obra del ministerio de la asamblea, pero la obra de ellos no exime, oigan bien, la obra de ellos, de los ministros, no exime de responsabilidad al resto de la comunidad de Yahweh, al resto de la asamblea de Yahweh, al resto de la iglesia, para los cristianos que me pueden escuchar, en cuanto a testificar y ser luz para las naciones. Es decir, estimados hermanos que me oyen, el hecho de que existan ministros o servidores con dones ministeriales, con oficios ministeriales dentro de la asamblea, no significa que la asamblea ya no tiene nada más que hacer, sino sentarse a escucharlos a ellos. No, la obra de los ministros de la asamblea no exime a la comunidad en general de su responsabilidad de testificar y ser luz para las naciones, porque no son solo los ministerios, los ministros los que deben ser luz para las naciones, sino toda la comunidad o toda la asamblea en su conjunto, en general. Entonces, creo que más o menos hemos establecido un fundamento de lo que estamos diciendo hoy con relación a este tema del ministerio de la asamblea, y es un tema breve, pero no por ello menos importante. Si vamos nosotros, antes de pasar aquí a la reflexión final, si vamos de nuevo al comienzo de este escrito donde está el texto base de Primera de Pedro 2:9, dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, lógicamente, para que anuncien las para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esta palabra que es dada para la asamblea ahora, desde la carta de Pedro, ya no solamente para la nación de Israel, la que originalmente fue constituida como la asamblea de Yahweh, ahora esta palabra para toda la comunidad de creyentes, compuesta por las ramas originales judías o israelitas y las ramas injertadas en ese olivo natural del cual Pablo nos habla en otra ocasión y que ahora constituyen esa asamblea nazarena, esa asamblea mesiánica, esa asamblea de Yahweh en el Mesías. Entonces, pues dice acá que esto ha sido, o que hemos sido constituidos en pueblo adquirido por Yahweh. Acá se dice que la comunidad de creyentes ha sido constituido como pueblo de Yahweh adquirido a precio de sangre por el sacrificio del Mesías. Y ha sido hecho esto para que anunciemos, anunciar. Entonces aquí, anunciar. Este concepto es lo que hoy quiero hablar como el ministerio de la asamblea, estimados hermanos. La asamblea tiene un ministerio, la asamblea tiene un servicio, la asamblea tiene una responsabilidad que cumplir, y hoy vamos a considerar esta reflexión final para considerar algunas cosas que yo, en lo particular, reflexiono. Hoy estamos viendo o viviendo tiempos en los que la comunidad de creyentes de la actualidad se encuentra disgregada en el plano de lo físico. Estoy hablando en términos generales. Y se ha visto la asamblea o la comunidad de creyentes, se ha visto en la necesidad de mantenerse en comunión de forma virtual. Estamos viviendo en la era digital, estamos viendo que todo hoy es por internet y que ahora con esta situación actual que vivimos en el mundo, pues con más razón nos vemos obligados a mantenernos en comunión de forma virtual. Gracias al Padre que tenemos estas herramientas para hacerlo. Entonces esto ha generado, estimados hermanos, en mi reflexión, una categoría de creyentes cómodos, a mi juicio, a mi criterio, en mi opinión. Quizás esto no tenga que ver con la Asamblea Yahweh Internacional, hermanos. Quizás esto no tenga que ver con usted. Quizás esto no tenga que ver con la AGIN. Estoy hablando de la comunidad de creyentes en forma general, pero es una reflexión que hago. Se ha constituido
actualmente una categoría de creyentes cómodos, yo llamo así creyentes cómodos. ¿Quiénes son los creyentes cómodos? Los que están acostumbrados ya a la comodidad del sofá de su casa o de sus casas, frente a una computadora o a un dispositivo móvil, algunos ni siquiera en el sofá, sino en la cama, acostados cómodamente, ¿verdad? Con el dispositivo móvil y con una actitud conformista, que es la parte que más me parece preocupante. Una actitud conformista, además de cómoda, con el rol de espectadores pasivos. Tenemos entonces una categoría de creyentes cómodos que son espectadores pasivos. Creyentes cómodos que están obesos de conocimiento represado, de tanto escuchar, de tanto recibir enseñanza, de tanto reunirse de manera virtual, de forma pasiva, como espectador. Entonces ya se encuentran obesos de conocimiento. Están cargados de luz, pero una luz y un conocimiento represado, allí, guardado, estancado. Y pocos tienen o sienten el peso de responsabilidad de compartir con el prójimo esa luz, ese conocimiento, eso que han recibido, para cumplir con la responsabilidad que cada uno en particular tiene como miembro del cuerpo del Mesías, de anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, de anunciar la verdad en el conocimiento de la salvación para el mundo, cumpliendo así el propósito de que no se pierda el hombre, porque Yahweh no quiere que ninguno se pierda, sino que procedan todos al arrepentimiento. Entonces, quizás los creyentes de esta categoría, que yo defino como creyentes cómodos, están pensando que ya los que ministran están cumpliendo con eso. ¿Para qué hacerlo yo? ¿Para qué preocuparme yo? Si ya los que ministran, los pastores, maestros, evangelistas, los enviados, los profetas que existen dentro de la asamblea, están cumpliendo con esa tarea. Entonces, ¿para qué yo me voy a dar mala vida? A mí es suficiente, me conformo con sentarme a escuchar, sentarme a aprender. Y ya, mi vida consiste en mis ocupaciones, estoy en mis cosas, no tengo tiempo para servir en la obra, no tengo tiempo para participar de la obra del ministerio de la asamblea, estoy ocupado en mis labores, en mis quehaceres, en mis empresas, en mis particularidades, y la obra de la asamblea o el ministerio de la asamblea que lo hagan los que tienen el oficio ministerial. Y yo hago esta reflexión final. Hermano, ¿y entonces dónde queda el ministerio de la asamblea? ¿Dónde queda el ministerio de la asamblea? ¿Son acaso los ministros o los servidores que tienen un oficio ministerial la asamblea? ¿O son solo una parte de ella? El ministerio de la asamblea es una urgencia en los días que estamos viviendo. Y yo hoy finalmente lo que quiero transferir es el sentido de responsabilidad y de urgencia para los que me oyen y me ven, de tomar el rol que corresponde como miembros del cuerpo del Mesías y dar la imagen del maestro que nunca fue perezoso, que nunca fue cómodo, que vivió esforzándose como un varón esforzado y valiente, amanecía en el monte orando, se esforzaba en pasar horas anunciando la Besorá o el Evangelio o la buena noticia, para que nosotros hoy lo representamos de tal manera como si hubiese sido un holgazán o alguien perezoso. Digo estas palabras con mucho respeto, pero sí con un sentido de llamado de atención a todos nosotros para que despertemos a la hora y el momento profético que estamos viviendo, para que hagamos lo que debemos hacer, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y nosotros debemos entender que es importantísima, fundamental, la obra de la asamblea, el ministerio de la asamblea, para que el arrepentimiento de los hombres sea posible y para que se cumpla el número que Yahweh tiene preestablecido de quienes han de venir a conformar parte de la asamblea, para que finalmente dé la orden del regreso del Mashiach, porque solo el Padre sabe el día y la hora exacto cuando eso
sucederá. Así que usted y yo, estimados hermanos, tenemos una gran responsabilidad frente incluso al regreso del Mashiach a la tierra. Fíjense, algo que yo he dicho en otras ocasiones en el pasado. Yo no salí del cristianismo evangélico pentecostal en el que estaba porque me encontraba frustrado, porque, no sé, no me iba bien. La verdad, estimados hermanos, es que cuando yo estaba en mi oficio pastoral dentro del cristianismo evangélico pentecostal, yo tenía un ministerio próspero en crecimiento y en desarrollo. Y una cantidad de jóvenes que conformaban parte de mi congregación y que estábamos activos constantemente en la calle, haciendo campañas y actividades evangelísticas para llevar el mensaje a la comunidad en la cual vivimos, y la asamblea estaba en avivamiento. Era un cuerpo de personas con mucho entusiasmo, y eso yo lo aprendí dentro de la cristiandad. Y esa es una de las grandes ventajas, estimados hermanos, que nos llevan los cristianos a nosotros, los creyentes en las raíces hebreas de la fe. Nosotros somos más dados a sentarnos a escuchar y a estudiar, mientras que el pueblo cristiano ha sido enseñado a salir, a anunciar, a proclamar, a predicar. Es la dinámica en la que se mueven las congregaciones cristianas. De hecho, este concepto de testigos y testificar lo conocen muy bien los amigos que dentro de la cristiandad se autodenominan como testigos de Jehová. Por eso ellos utilizan la palabra testigos. Están bien claros y bien conscientes de la necesidad de testificar. Y por eso usted ve a esas personas respetables que andan por allí en la calle con revistas llamadas Atalaya, deteniendo a las personas en los lugares y en todas partes repartiendo literatura de sus enseñanzas, de los llamados testigos de Jehová. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo estoy aquí, estimados hermanos, hoy hablándoles a ustedes desde la casa de asamblea de la Asamblea de Yahweh Nazarena, casa de restauración en Caracas, Venezuela. Una casa donde la comunidad de hermanos que deberían de habitar aquí brillan por su ausencia. No brillan por la luz que les ha sido dada para que la compartan con la humanidad, sino por su ausencia. Y quizás alguno me diría, hermano, pero es que es por causa de la pandemia que no nos podemos congregar. Y yo les diría, bueno, realmente esta situación que han llamado en la modernidad pandemia ha sido la excusa perfecta para la categoría de creyentes cómodos. Los creyentes cómodos se autojustifican diciendo, estamos viviendo días de pandemia, estamos en una cuarentena, así que quedémonos en casita, resguardados, cómodos y conformes con lo que estamos haciendo y con lo que estamos recibiendo. Pues bien, cada uno sea consciente, cada uno en su propia conciencia, se autojustifique o no. Yo cumplo con mi responsabilidad de decirles que de una o de otra manera, desde casa o desde fuera de ella, estamos la asamblea en la obligación, cada uno de nosotros, en particular, en la obligación de anunciar, de proclamar, de cumplir con la responsabilidad que nos ha sido dada. Recuerden que también les he hablado en otras ocasiones de que una cosa es la salvación por gracia y otra cosa es la recompensa por causa de lo que hayamos hecho en esta tierra para la obra de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué recompensa podremos recibir si nos quedamos cómodos sin hacer nada en la obra de Yahweh por la causa del reino? La respuesta no tiene usted que dármela a mí, usted tiene que reflexionarla, todos tenemos que reflexionarla introspectivamente y darnos una respuesta a nosotros mismos. Es tiempo, estimados hermanos, de despertar en los días actuales que vivimos y hacer lo que debemos hacer para cumplir así con el ministerio de la asamblea y por ende con el propósito del Padre Celestial para este mundo. Porque el Padre cuenta con una comunidad esparcida por los 4 cantones de la tierra para cumplir este propósito. Así que pues hoy yo les invito en el amor del Mesías a reflexionar sobre estas cosas que estamos viendo acá en las Escrituras y a que nosotros podamos entonces incorporarnos al rol que nos debe
ocupar. Y concluyo diciendo, bueno, si estamos viviendo tiempos en donde hay que estar encerrados en la casa porque nos tienen en cuarentena y estamos reuniéndonos de manera virtual, entonces utilicemos la forma virtual para hacer el trabajo. Anunciar también se puede hacer a través del internet. Y, estimados hermanos, le voy a hacer una recomendación o una observación. No se trata de que yo voy a ir a la página del hermano, por poner un ejemplo, del Morey Yosef, y voy a republicar lo que el Morey Yosef enseña, o lo que cualquiera de nosotros enseña, o lo que cualquier maestro, cualquier predicador, etcétera, enseñe. Eso está bien. En la dinámica de las redes sociales está bien repostear o republicar algo. Pero no nos montemos sobre los hombros de los demás para sentirnos que estamos haciendo algo. Yo estoy hablándole a usted de manera particular, a usted que me ve y que me escucha. Usted, su responsabilidad con el Padre frente a la obra del ministerio de la asamblea. Lo que usted genere, lo que usted cree, lo que de usted provenga, es importante que de usted mismo salga el testimonio. No corresponde que nosotros tomemos el testimonio de otro para presentarlo. Es nuestro propio testimonio. ¿Cuál es mi experiencia? Estamos rodeados de personas, tenemos familias o familiares, amigos, personas que nos rodean y que nosotros debemos dar un testimonio que se presenta con las palabras, pero que nuestro ejemplo es lo que más fuerte habla para ellos, para esa nube de testigos que nos rodean y que nosotros estamos llamados a testificar con nuestra propia palabra y con nuestro propio accionar, nuestro propio testimonio. Está bien compartir el testimonio de otros, pero no nos limitemos a eso. Seamos proactivos en la obra de Yahweh. Bien, espero no haber ofendido a nadie con lo que estoy diciendo. Solo lo hago en el amor del Mesías y como pastor preocupado por lo que es la situación de los hermanos en el presente y de cómo la gente se ha alejado del propósito en cuanto al tema del ministerio de la asamblea. Así que muchas gracias, estimados hermanos, por su atención y bueno, la honra, la gloria sea para el Padre Celestial y que sea Él mismo haciendo su obra en nosotros. Paz y bendiciones para todos. Será hasta una próxima. Shalom. El proyecto Mesías. Primera de Pedro 1:20, en la versión israelita nazarena